Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de junio de 2018 y esto es La Contracrónica. Donald Trump no descansa ni en domingo. Se ve que lo suyo es una jornada 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ayer, por ejemplo, que fue domingo, sugirió, lo hizo por Twitter, que es como hace todas estas cosas, pues bien, sugirió que se deporte a los inmigrantes sin pasar siquiera por el juez, que se deporte a los inmigrantes que agarran en la frontera, no a lo que van a ir persiguiendo inmigrantes por todos los Estados Unidos, porque son tantos millones que no acabarían nunca, harían falta no un mandato, sino 15 o 20, y aun con esas no acabarían del todo. Bien, hacer algo así, es decir, deportar a los inmigrantes que pillen en la frontera sur, se entiende, sería algo imposible, al menos mientras la ley actual siga vigente. Es la que es, y cambiarla pues se llevaría no un mandato presidencial, sino unos cuantos, y aun con todo sería prácticamente imposible porque requeriría el concurso, entre otros, incluso algunos hablan de reforma constitucional, pero en el caso de que esta no hiciese falta, requeriría el concurso de las cámaras legislativas y, por supuesto, estaría sometida, una idea como esta, a un recorrido judicial inmenso. Pero yo no creo personalmente que esa sea la idea o la intención de Donald Trump, es decir, de que a los inmigrantes se les expulse de una patada en el trasero, se entiende, sin siquiera pasar por el juzgado. La intención de Donald Trump con esto y con casi todo es mantenerse en el candelero a cualquier precio, es decir, ocupar espacio en los medios y que solo se hable de él. Hoy es el tema de la inmigración, o ayer mejor dicho, mañana será sobre la OTAN o cualquier otra cosa, y anteayer fue sobre los aranceles al comercio que dieron tanto que hablar a lo largo de la semana pasada y de la anterior. Es decir, que Donald Trump siempre quiere tener la última y la primera palabra sobre cualquier cosa. Y la verdad, y eso hay que reconocérselo, lo consigue. Quizá por eso los analistas no terminan de aclararse con él, no terminan de entenderle del todo. Es algo que intentan de una manera y otra saber exactamente qué es lo que quiere decir Trump y sobre todo qué es lo que va a hacer, porque la realidad es que es un presidente capaz de defender una cosa el domingo y hacer la contraria el martes. En fin, ese es su estilo personal, algo aparentemente caótico, pero que tiene un sentido último, que no es otro que sea él, Donald Trump, el centro de atención de todo. Y ojo, como ya he dicho antes, lo consigue. Entre tanto, pues los trampólogos, los especialistas en la trampología, es decir, en la ciencia de Donald Trump, pues se dedican a dar palos de ciego, que es lo habitual en un presidente tan imprevisible. Es un tipo imprevisible, ojo, pero no enigmático. A fin de cuentas, el enigma que nos presenta Donald Trump cada vez que abre la boca o que escribe algo en su cuenta de Twitter no es tanto por lo que calla, sino por lo mucho que habla. Como os decía hace un momento, cunde el desconcierto en la prensa y en los think tanks y en todas partes, especialmente entre los analistas, también entre los periodistas, cunde el desconcierto por el propio Donald Trump, porque da una de cal y otra de arena, a veces da una de cal y dos de arena, a veces dos de arena y ninguna de cal, es decir, nadie sabe muy bien por dónde va a salir, ni en materia interior ni en materia internacional. Donald Trump en general, como os decía hace unos segundos, es un enigma completo. Lo mismo puede decir una cosa, lo acabamos de ver el otro día, estaba dispuesto a llegar a un acuerdo sobre el tema de la inmigración lo más rápido posible, no separar a las familias, porque era una cosa inhumana, y lo es de hecho, separar a los niños de sus padres, y eso creo que lo dijo el jueves o el viernes, pues bien, el viernes exactamente. Este domingo nos estaba diciendo que nada, que lo mejor casi era, lo decía él además personalmente, no era una cosa que se haya malinterpretado a través de un tercero, de un secretario o de una rueda de prensa que no se entendió bien, no, lo dijo así abiertamente, que había que a los inmigrantes había que devolverlos tan pronto como entrasen, es decir, que si con una mano los agarran, con la otra les pegan el empujón. Esto genera un poco de confusión, claro. Pero no solo sucede en este campo, sucede en prácticamente todos. Es decir, pasa, vámonos un poquitín más atrás, dentro de este mismo mes, pasó a principios de mes de reventar la cumbre del G7 y ofender a todos sus aliados occidentales, entre otros despachándose a gusto contra el presidente de Canadá, o el primer ministro, mejor dicho, de Canadá, que es Trudeau. Eso por un lado, y al día siguiente, más literalmente 24 horas después, mostrarse abierto, obsequioso, razonable con Kim Jong-un,
que como todos sabemos, pues es un dictador bastante repugnante. Bien, eso también creó un dictador al que además había llamado gordo, al que le había dicho que lo iba a inflar a bombas atómicas, fuego y furia, y todo lo que nos podamos imaginar hace no tanto, hace solo unos meses. Es decir, que es un tipo que no sabemos muy bien. Nadie, no estoy hablando, yo tampoco, que no sabemos muy bien por dónde va a salir, porque la mayor parte de las veces cuando sale por un lado, vuelve a entrar por el mismo sin que nos demos cuenta y luego vuelve a salir, pero por otro lado diferente. Muchos, de hecho, han tirado ya definitivamente la toalla. Entre ellos me encuentro yo. Ya directamente no tengo ni la más remota intención de hacer previsiones sobre Donald Trump. La verdad es que, como yo, la mayor parte no, ninguno sabe realmente por dónde va a ir el presidente de los Estados Unidos. Y la verdad es que antes de tener que pedir perdón, pues prefiero decir, al menos en mi caso, y como yo sé que lo están haciendo muchos periodistas y muchos analistas, pues muchos prefieren decir no lo sé, que es un alarde de humildad del que analistas y especialmente periodistas no son muy amigos. Quieren o dicen saberlo todo, le pasa un poco también a los economistas, dicen saberlo todo, y eso de recordar a los demás, no lo sé, no tengo ni idea por dónde va a ir esta cosa, prefieren, especialmente los periodistas, armarla por A y después volverla a armar por C o por B. Es decir, los mismos que le sacudían el viernes por una cosa, le están sacudiendo este lunes por exactamente la contraria. Algunos hablan incluso de la doctrina Trump. Dicen, bueno, es que esto es algo típico de la doctrina Trump, pero no saben definirla. Y cuando dices que algo es una doctrina, lo primero que tienes que hacer es definir esa doctrina. Otros aseguran que ha trasladado su libro famoso, El arte del acuerdo, el The Art of the Deal, que escribió en los años 80 y que se sigue vendiendo, desde que es presidente, evidentemente se vende muchísimo más, pues ha trasladado el arte del acuerdo al terreno de la política nacional y también internacional. Bueno, esto, al que haya leído el libro, cosa que yo no he hecho, pues quizá pueda suceder. Que algunas de sus técnicas para cerrar acuerdos o para al menos ganar en esos acuerdos, es decir, llevarse al gato al agua en esos acuerdos, las esté aplicando al de la política. Ahora, que constituya eso, que una serie de tácticas constituyan una doctrina, pues me parece presumir demasiado. La cuestión, por lo tanto, sería saber si esa doctrina existe. Habría que planteárselo seriamente. Es decir, que si hay un hilo conductor, una motivación última, que marque el proceder del inquilino de la Casa Blanca. El inquilino durante el último año y medio, que antes hubo otro y después pues vendrá otro. En fin, una doctrina, si nos vamos a la palabra exacta, una doctrina es algo serio, algo que implica un conjunto de principios irrenunciables e innegociables, y a esos principios se les acompaña de una estrategia para llevarlos a cabo. Esto es una doctrina. Esta es la doctrina Monroe, pues que ya existió, ¿no? La doctrina del destino manifiesto, que se enunció hace ya más de un siglo. Bueno, pues unos principios, estos son nuestros principios y vamos a ver cómo los llevamos a la práctica. Claro, el problema aquí es que el único principio reconocible en el trumpismo es pues poco más que un nacionalismo ciertamente asertivo, todo hay que decirlo, un nacionalismo que empezó en la misma campaña electoral con aquello del Make America Great Again, lo del hagamos América grande otra vez, bueno, América mal dicho, Estados Unidos, ya sabéis esta manía que tienen de confundir América con su país, cuando es solo parte de América, más una parte pequeña, y la otra ha continuado insistiendo en lo de América, con lo de America First, han terminado apropiándose de todo el continente. Bueno, la cuestión es que esos son sus dos grandes eslóganes y los que repiten sus seguidores. No, América primero, Estados Unidos primero. Y a partir de ahí poco más se puede escarbar. Pero es sobre esto, sobre lo que se construye el trumpismo. Sobre estos dos eslóganes principales. A partir de aquí se puede derivar prácticamente toda su política. Es decir, hacer América grande otra vez, pues puede ser que se le vuelva a respetar en el mundo. La verdad es que lo dicen también, pero nunca se le ha perdido el respeto, al menos que yo sepa. Y lo de America First, pues es, por ejemplo, que eso apoya toda la agenda de aranceles y de proteccionismo comercial. O la del proteccionismo humano, es decir, la de poner pegas a los inmigrantes para que entren. Sí, pero en este caso sería Americans First, los americanos primero. Es decir, no parece mucho, la verdad, pero lo cierto es que ayuda bastante a explicar la obsesión de la nueva administración, bueno, ya no tan nueva porque llevan un año y medio,
por desvincularse de compromisos, costosos por cierto, costosos e impopulares, que tenían administraciones anteriores. Digo, costosos porque estaban muy compromisos, especialmente de guerra, con los compromisos militares que tenían adquiridos por el mundo, e impopulares porque no daban más que dolores de cabeza. El caso Irak es el más reciente, pero no ha sido el único. De hecho, aquí tenemos algo que normalmente desde fuera no solemos descontar. Y es el hecho de que en Estados Unidos el aislacionismo tuvo siempre mucha fuerza, bastante más de la que nos imaginamos. Eso sí que ha sido una doctrina en toda regla a lo largo de la historia de los Estados Unidos, la del aislacionismo. Es decir, la idea esa de que está muy arraigada en los cerebros de los estadounidenses, de que la república es un oasis de paz, de libertad, de derechos, de expectativas personales, y que está en medio, esa república está inserta en medio de un mundo convulso, lleno de tiranos, inestable, inseguro. Pues bien, esa idea, sí, enunciada de manera muy general, no ha perdido seguidores, todo lo contrario. Tras los años expansivos, podríamos remontarnos en los años expansivos hasta la Guerra Mundial, pero vamos, especialmente los de la década pasada, con George Bush, cuando la doctrina Bush, que sí consistió en pisar el acelerador y tratar de llevar la democracia entendía el estilo norteamericano, llevarla a todo el mundo. Pues después de esos años, la verdad es que le sucedieron los años de Barack Obama, que fueron de repliegue, de puro repliegue, en muchos casos por miedo. Bueno, pues a partir de aquí la voluntad de desengancharse de los asuntos del mundo es hoy mayor que nunca en los Estados Unidos. Es decir, que en cierto modo Estados Unidos es un imperio, y esto creo haberlo dicho ya en más de una ocasión aquí en La Contra, es un imperio que no tiene voluntad de serlo y lo que es peor, que nunca lo tuvo. Así nos encontraríamos que frente al destino manifiesto, esta doctrina de la que os hablaba antes, ya enunciada hace muchísimo tiempo, siglo y medio, enlazaba bien con la filosofía neoconservadora del gabinete Bush, que era, pues tenemos el destino manifiesto de extendernos por el continente americano y de transmitir nuestros valores. Esta es la nación más afortunada de la Tierra, entonces estamos para dar lecciones. Ojo, no es el primer imperio que lo sentía así. Los romanos también sentían la obligación de civilizar, especialmente al occidente europeo. Los españoles en su momento la idea de cristianizar a todo el que no lo fuese, igual que ya era cristiano pero se había desviado. Los británicos posteriormente en el siglo XIX la idea de llevar la civilización a todos los rincones del globo, la civilización occidental. Pues está el destino manifiesto, esta doctrina, tan vieja como los imperios. Pues lo que nos encontramos hoy es que en Estados Unidos no tienen demasiada voluntad. Es decir, que los deseos privados del estadounidense medio, del estadounidense del común, son mucho más domésticos. Y Donald Trump ha sabido captar ese matiz, que es un matiz importante. Algunos incluso hablan del trumpismo como el realismo elevado al cubo, el realismo puro, sin contaminación. Adobado, eso sí, con la retórica incendiaria, que es marca del personaje, y en ciertos aspectos adobado también con una omnipresencia televisiva, que por cierto a muchos estadounidenses les encanta, eso de tener al presidente pues siempre presente en los medios y que les hable además en ese lenguaje que, la verdad, a ratos parece propio de los reality shows, pero es que Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, el mundo en general hoy está enganchado a la telerrealidad. Y nos gusta, en mi caso no, porque no me gusta no la telerrealidad, sino la tele en general, pero en nuestra sociedad sí gusta que se utilicen ese tipo de palabras y ese tipo de formas. Se ve, por ejemplo, en el fenómeno de los youtubers, ¿no?, que hablan de esta manera, son tan vehementes casi todos. De hecho, si hacemos un poco de historia, y en esto la historia ayuda bastante, como en casi todo, cuando hace ya como 25 años Donald Trump organizaba veladas de boxeo en su casino de Atlantic City. Creo que tenía un par de ellos, uno era el Plaza, que era el grande, que le costó una fortuna y le arruinó, y el otro era el Trump Castle, que era ya un casino más pequeño. Pues las veladas de boxeo creo que las organizaba en el Plaza.
veladas televisadas a todo el país, que se ven, iban grandes púgiles allá a combatir. Entonces iban los del casino, jugaban, se tomaban unas copas y de paso veían una velada de boxeo que, como digo, se retransmitía por televisión. Bueno, pues en esos combates, el plato fuerte de la noche era, obviamente, el combate en sí, pero aparte de eso, el previo. Cuando los púgiles salían, se ponían delante de la cámara y se amenazaban mutuamente. Amenazaban al contrario, a veces los ponían juntos. Ahí, esto lo podéis encontrar en YouTube. Es realmente gracioso y se ponían, te voy a machacar, te vas a enterar lo que vale un peine. Bueno, en cuanto te agarre te voy a dejar la cara como un mapa. Vamos, eso os lo decían, pero en inglés. Y era una cosa que veía todo el mundo y que se emocionaban. Eso era todo un teatro, obviamente, ni se odiaban, ni se iban a dejar la cara como un mapa, ni nada por el estilo. Probablemente luego se daban un abrazo cuando estaban en el camerino, pero eso al público le encantaba. Se enloquecía con aquello. Bueno, pues este tipo de bravatas, si no idénticas, muy parecidas, son las que gasta el presidente. Ya a través de su cuenta de Twitter, como vimos ayer mismo, a cuenta de los inmigrantes, y a través de ruedas de prensa, de declaraciones informales, y todo para regocijo del respetable. Bueno, y pavor de los cancilleres extranjeros que se echan las manos a la cabeza en cuanto leen o escuchan algo de este hombre. Lo que ha hecho Donald Trump, por lo tanto, es inscribir su política, tanto la nacional como la internacional, dentro de una corriente de opinión pública que ya estaba ahí, que era preexistente. Lo ha escenificado además al gusto de los votantes. No lo sé, es posible que sus formas en Europa no gusten demasiado. Vamos, digo en Europa como en Hispanoamérica o como en otras partes del mundo, no gusten demasiado, pero claro, aquí también, recordémoslo, la política se adapta, mejor dicho, a los gustos locales y adopta las formas locales. Bueno, y apela a nuestros propios fantasmas. Es decir, cuando habla Macri en Argentina, o Peña Nieto en México, bueno, o AMLO en México. Está utilizando el lenguaje que los mexicanos quieren escuchar. O Pedro Sánchez en España, con toda nuestra mitología, nuestros complejos, etc. Bueno, pues Trump hace lo mismo, pero en los Estados Unidos, que es donde le votan. Lo que nosotros pensemos de él, la verdad es que le entra por un oído y le sale por el otro. Pero, y aquí esto es curioso, a pesar de que el estadounidense medio no quiere líos, y eso está más que claro, que no quiere líos, lo del aislacionismo histórico y tradicional, y el hecho de que quieran desengancharse lo más posible de todo lo que le rodea, lo que vemos es que eso es poco menos que imposible, al menos en el ámbito internacional, porque Estados Unidos es y seguirá siendo el actor hegemónico, y además durante mucho tiempo. Es un país extraordinariamente rico, extraordinariamente productivo, cuenta con el mayor ejército del mundo, el mejor equipado, gasta más que nadie en defensa, y además los pagos internacionales se hacen en dólares, que es una moneda que se imprime, pues que el dinero ya se imprime poco, que se crea de la nada, por cierto, en los Estados Unidos. Luego, digamos que su destino manifiesto, no sé si es manifiesto, pero sí al menos es obligado, su destino obligado. Así que, si nos enfocamos más en el plano internacional, más allá de la palabrería aislacionista, el papel de Estados Unidos en el mundo es probablemente hoy mayor que hace 10 años, mayor que nunca, diría. Porque uno de los rasgos más característicos de esta doctrina, que no aspira a serlo, esta, entre comillas, doctrina Trump, es la obsesión que tienen la obsesión que tiene este hombre al menos, con invertir o con destruir cualquier cosa que hiciese su predecesor, es decir, que hiciese Barack Obama. Ahí tenemos, por ejemplo, los acuerdos de París, los acuerdos del clima, o el acuerdo nuclear con Irán, que aquí en La Contra le he dedicado bastante tiempo. Estas dos eran las joyas de la corona de Obama. Eran, de hecho, dos metáforas de su política de apaciguamiento y, en cierta medida, de su política de repliegue y de miedo. No queremos seguir siendo lo que éramos y vamos a ser otra cosa para Obama necesariamente mejor y para otros, especialmente para muchos estadounidenses, necesariamente peor. Pero vamos, que eran su santo y seña. El hecho es que si vamos un poquitín más al fondo, tanto Obama como Trump en este aspecto han
o están haciendo, Trump el último, una política relativamente parecida, en el fondo, que no en las formas, por supuesto. Es decir, han formalizado, por ejemplo, la desconexión en Medio Oriente. Pero las diferencias radican básicamente en que Obama quería abandonar la fiesta entre abrazos, parabienes, besos en las mejillas, dándose la mano, felicitaciones, mientras que Donald Trump lo que ha hecho es tirar la barra libre de una patada y luego pues se ha ido dando un portazo. Pero en el fondo es exactamente lo mismo. Es decir, son dos formas de hacer lo mismo. Eso es lo que muchos, tanto trumpistas como antitrampistas, y hoy Estados Unidos, poco espacio hay para nada en el medio, son incapaces o no quieren ver. Luego podríamos concluir que no existe nada parecido a una doctrina con unos objetivos predefinidos. Es decir, que no existe nada parecido a una doctrina Trump, ni una manera Trump de hacer las cosas. Lo que sí existen son consecuencias en todo caso, porque aunque no pueda ser calificado de doctrina, el trumpismo como tal sí existe. Las consecuencias están a la vista, el vínculo transatlántico, por ejemplo, pues se ha debilitado, pero más en el plano simbólico que en el real. Es decir, Estados Unidos puede parecer más aislado que antes, pero la realidad no es esa. Si nos vamos a los hechos contantes y sonantes, es decir, a poco que escarbemos, de nuevo, unos centímetros, tampoco demasiado, que escarbemos sobre la capa, espesísima capa de desinformación que lo cubre todo, como un lodo radioactivo, lo que nos encontramos es que hay sintonía en lo fundamental, al menos, entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, que en este aspecto Donald Trump se ha limitado quizá a tomar iniciativas en las que Obama simplemente no creía o le parecían bien, pero de puertas adentro. Ahí tenemos el caso del traslado de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, que ya traté también aquí en el programa. Es decir, los Estados Unidos asumían y protegían y Israel era su principal aliado, tanto con Trump como con Obama, con la diferencia de que Trump ha decidido formalizar eso de una manera muy visible. Y hacerlo, si me lo van a decir, al menos que me lo digan con fundamento. Pero claro, en el resto, los intereses estratégicos, al menos, de Estados Unidos y de Europa, con Israel, por supuesto, son en esencia los mismos. Y no por nada, sino porque las amenazas son comunes. No estamos, por lo tanto, e insisto sobre el tema, ante una doctrina propiamente dicha, sino ante un estilo personal, como mucho. Un estilo personal de hacer las cosas. Que es un estilo que simplemente molesta a este lado del Atlántico o al otro lado del Mar Caribe, y también entre las élites demócratas de los Estados Unidos, pero no nos engañemos, a Trump le eligieron hace año y medio precisamente por ese estilo. Un oyente de Nueva York, que se llama José, tiene para todos nosotros una reflexión muy útil sobre este asunto del que se está hablando tanto en los últimos días, de los niños inmigrantes en la frontera con Estados Unidos. Yo quiero tocar ese tema de niños en la frontera. Pues yo vivo aquí en Nueva York, soy hijo de inmigrantes, ¿verdad? Por una parte es triste, ¿no?, lo que le sucede a los niños. En algún momento, bueno, todos hemos sido niños, pero yo cuando vi la noticia lo vi de una manera muy precavida, ¿no? Pensar, cerrar realmente que esto está sucediendo como es. Pero hace 1 o 2 años estaba viendo las noticias. Yo soy de El Salvador, yo nací allá en El Salvador, y el gobierno, pues para quedar bien con los Estados Unidos, puso publicidad, ¿no?, de que no tuvieran que venir con niños a este país porque ya no estaban dando asilos, o ya no están dando papeles, documentación legal. Resulta que yo tengo 2 vecinas cerca donde yo vivo, y las vecinas sí lograron pasar hace más de 6 meses con ese tipo de ley, ¿no? Yo les pregunté, ¿no?,
por qué se trajeron a sus hijos. Y ellos me contaban de que era la única manera de poder pasar. En este caso, pues, la niña sí ya le dieron papeles, ¿verdad? Ella ya le dieron permiso, nada más que tiene que estarse presentando inmigración. Y lo más triste es que como, a pesar que el gobierno de El Salvador sí estuvo diciendo de que no inmigraran porque ya no iban a dar esa oportunidad, la gente siempre lo ha seguido haciendo, ¿verdad? Entonces, pues como es un hueco de ley que tiene todavía este país, pues la gente aprovecha eso, ¿no? Y pues solo te quería contribuir con eso de que es lamentable lo que a veces las personas tienen que hacer para poder buscar mejores oportunidades, y eso sucede como consecuencia de países tan corruptos que tenemos. Tanto la derecha en El Salvador como la izquierda son grupos, ¿no?, que han robado muchísimo al país. Entonces la gente, al no tener seguridad, al no tener oportunidades, deciden arriesgarse y venir a este país. Así es que un cordial saludo a todos los de la Contracrónica. Pues sí, José, es así, tal cual lo dices. El inmigrante, la verdad es que es el eslabón más frágil de la cadena. Esto es para una perogrullada, pero es que es la verdad. Porque queda atrapado entre dos fuegos. Por un lado, el país del que sale y en el que no puede salir adelante, y esa es la razón por la que migra. Y por otro, el país al que llega, que le pone 1000 problemas para entrar. Entonces, está literalmente entre dos fuegos, como con un pie en un foso, con un pie puesto en un extremo y en el otro extremo, y a la primera de cambio puede caer y despeñarse por el foso hacia abajo. Claro, es una persona que más está desesperada, está tremendamente desesperada y emplea todo lo que está en su mano para conseguir entrar y quedarse. Si lo consigue haciendo la pata coja porque ha visto que en la ley hay un hueco, que los que entran a la pata coja se quedan, bueno, pues entrará a la pata coja. Si es haciendo el pino, pues haciendo el pino. Si es tartamudeando, entrará tartamudeando. Pues bien, si es llevándose a un niño, pues se llevará al niño, exponiéndole a lo que haga falta, a un viaje largo y lleno de riesgos, en el que ambos, por supuesto, el padre o la madre y el niño, pueden perder la vida. Es decir, que cuando sale un emigrante, que sea un hondureño, que sale de gracias a Dios, por cierto, es un departamento que hay en Honduras, no es broma, o sea, así se llama, pues sale de allí, está en mitad de la selva, la costa del Atlántico. Sale desde allí hasta que llega a la frontera de Texas, por ejemplo, Nuevo México, es que son miles de kilómetros, no digamos eso para un niño, a bordo de camionetas encima de la bestia, del tren este, que va de Guatemala hasta la frontera mexicana. Y ahí, para eso exponen a sus propios hijos. Luego aquí tenemos, por un lado tenemos un agujero en la ley de los Estados Unidos, que permite que se cuelen quienes más desesperados están. A menudo es curioso, pero una simple línea en un texto legal provoca los efectos contrarios a los que persigue esa misma ley. De cualquier manera, el tema no es sencillo de gestionar, es decir, que en esto no queda más remedio que hacer slalom. Es decir, llega el padre con el niño, desde gracias a Dios en Honduras, después de hacer, 3.000 kilómetros. Pues son detenidos en la frontera por la patrulla fronteriza. Y a mí solo se me ocurre o retenerlos juntos hasta que pues se aplique la ley, se presenten ante un juez, o que se resuelva el caso rápido, es decir, que los separen pero muy poquito tiempo, apenas unas horas, un día, y que al día siguiente, cuando se resuelva el caso, o se quedan o se les deporta. Pero esto, como vemos, tiene una solución relativamente rápida, sencilla. No hace falta cambiar el reglamento, que tampoco creo que sea una cosa muy complicada, y luego pues construir albergues o acondicionar instalaciones que ya existen. Bueno, pues ese sería el primer problema. El segundo es el de la pobreza, es bastante peor, Pues el de la pobreza y la falta de expectativas en los países de origen, pues es mucho más peliagudo y de más difícil solución. Pues porque, mira, José, tú eres de El Salvador, o naciste en El Salvador no va a dejar de ser pobre y violento de la noche a la mañana. Eso lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todos. En países como los del Triángulo Norte, que es El Salvador, Guatemala, Honduras, hay poco empleo y mal pagado. El sistema de justicia está devastado. La ley no se cumple. Tienen las tasas de homicidios más altas del mundo. Y luego están secuestrados por pandillas de criminales y por políticos corruptos. Caray, yo creo que son
demasiados problemas para que se resuelvan en el curso de una generación. Y esa es la razón por la que seguirá yendo gente hacia allá, es decir, por la que seguirán saliendo del departamento de Gracias a Dios, jugándose la vida y para plantarse en la frontera de los Estados Unidos y al menos intentarlo. Bien, pues al norte de Guatemala y de El Salvador está México. Y allí se encuentra Edgar, que es nuestro corresponsal futbolístico. El corresponsal futbolístico del Mundial de Rusia no es que esté en Rusia, está en México, pero lo está siguiendo con especial atención. Hola Fernando, sé que has dicho que no te gusta el fútbol, sin embargo tengo que decirlo. México ha vuelto a ganar. Caray, perdón que insista con lo del fútbol, pero es la Copa del Mundo y todo el planeta se espera 4 años para este evento. Y México va rompiendo a más no poder, pues le ha ganado a Corea 2-1. Ahora el próximo miércoles esperemos cuando juegue contra Suecia. Lo siento, tengo que celebrar. Si puedes pasar esto, gracias. Bueno, Edgar, ¿cómo no te lo voy a pasar si tú me lo pides? Si además me lo pides de esa manera. No os puedo más que felicitar a los mexicanos y especialmente al equipo mexicano que está haciendo el Mundial. Con esto supongo que ya habrá pasado a la segunda fase. A ver si hay suerte y, la verdad lo digo con el corazón, a ver si hay suerte y México llega a la final. No estaría nada mal. Una final, por ejemplo, México-España sería una final estupenda, hispana. Por además, ganase quien ganase, ganaríamos todos. Muy bien, pues vamos a terminar ya, que me estoy enrollando. Vamos para la última sección del programa, que siempre es la pizarroteca, que hoy volvemos al asunto este de los niños en la frontera de los Estados Unidos, a que Pizarro ponga el broche final al programa. Los niños enjaulados vienen de una dura realidad socioeconómica, de tratar con redes ilegales de transportistas de seres humanos y de tener acusados de un delito a sus familiares. Son institucionalizados en un país con leyes que se cumplen y son alejados de las mafias fronterizas y de presuntos delincuentes. Las jaulas, los recursos desbordados y los delitos sin muerte, agresión o robo convierten a las mejores intenciones en flagrantes injusticias. Si el Departamento de Salud y Servicios Sociales tuviera uniformes, transportes e instalaciones decorados con Peppa Pig, Mickey Mouse o los Vengadores, se desataría la indignación. Si además tuviese los recursos adecuados para el continuo tsunami migratorio, se paliaría el problema. Y si las leyes de inmigración pretendieran ordenar una realidad en vez de combatirla, lo mismo se reduciría el flujo ilegal de inmigrantes. Demasiados síes para esperar mejoras. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, con esto ya concluimos la contracrónica de hoy y yo os emplazo a que volváis por aquí mañana.